Existen seres humanos capaces de las más grandes atrocidades. Algunos de ellos han sido descubiertos y encarcelados. Otros han muerto en el anonimato dejando tras de sí una estela de enigmas. Y algunos más se encuentran a nuestro alrededor y pasan desapercibidos. Pero existe una clase particular, los que están a cubierto en las páginas de los libros. Allí, pese a su confinamiento de papel, gozan de una increíble libertad y solo están a la espera de compartir sus historias, sus deseos y obsesiones con aquel o aquella que ose sumergirse entre las líneas que atraviesan las páginas. Hoy nos encontraremos con una creación bastante particular. Su nombre, Jean-Baptiste Brunel. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta barra criminológica. Quiero contarles que estas líneas y el análisis general de este podcast las escribí por allá en el año 2012, sin llegar a imaginar que más de 10 años después saldrían en este formato. Ahora verán la luz y confío que hayan añejado con dignidad, aunque debo confesar que he agregado uno que otro ingrediente para mejorar un poco su buque. En todo caso, mi esperanza es que sea de su agrado. En esta oportunidad fundiremos el mundo del análisis criminológico con el mundo literario para descubrir una historia que nos revela en bella e impactante narrativa las claves que se esconden en la mente de un asesino en serie. Una advertencia antes de continuar. Si no has hecho el fascinante viaje por El perfume, historia de un asesino, escrito por Patrick Süskind, te invito a que por favor dejes este podcast en pausa y acudas primero al libro. Siempre recomiendo leer y leer y leer. Es un placer que se adquiere, ¿sabes? Y del que difícilmente podrás salir. Además, te aseguro que si te atraen las historias de asesinos, este libro será un magnífico enganche. Si pese a mi recomendación decides continuar, no puedo ir en contra de tu voluntad. Solo espero que cuando terminemos este recorrido, acudas a enfrentar uno a Jean-Baptiste, el que considero el asesino en serie por excelencia del género de la novela negra. El perfume fue publicado en 1985 y se convirtió poco a poco en un fenómeno de ventas. No se trató solo de la historia del asesino y su particular capacidad. Tuvo mucho que ver con esa Francia llena de olores que en cierta medida condicionaban los comportamientos, tal como lo demostró el protagonista al final de la historia. Sin lugar a error, se trata de una novela que se lee con gusto y en cada avance descubres con elegante prosa más y más del mundo de los olores y del mundo del asesinato en serie. Süskind es un hombre que rehúye las entrevistas. El concepto de vida privada lo ha llevado a su máxima expresión y poco se sabe de él salvo por lo que él mismo ha querido revelar. Menos aún se sabe del proceso creativo de El perfume, aunque en una de sus contadas entrevistas reconoció que había hecho un largo viaje por Francia, del cual extrajo muchas herramientas e imágenes para su historia. Pero en lo que tiene que ver con la creación de Jean-Baptiste, su silencio ha sido manifiesto. Algunos académicos y sitios de internet han aventurado que Süskind pudo inspirarse en el caso de Manuel Blanco Romasanta, un buhonero, vendedor ambulante y comerciante de manteca, a quien se le conocería después como el hombre lobo, y que hoy en día se le identifica como el primer asesino en serie español. De acuerdo con los relatos, más allá de la historia de licantropía que acompaña a Romasanta, se afirma que este habría terminado con la vida de 13 personas, entre ellas mujeres y niños, para luego extraer su grasa corporal y con ella hacer jabones y ungüentos.
Por muy interesante que resulte el paralelo, insisto en que Suskind nunca ha revelado de qué fuente bebió para crear a su asesino en serie, quien de hecho revela con contundente maestría aspectos fundamentales de este tipo de delincuentes. Pero vamos por partes. Jean-Baptiste nació el 17 de julio de 1738. Era el quinto en la línea de nacimiento, pero ninguno de sus hermanos estaba vivo. Su madre se había encargado de ello. En medio de desperdicios, tripas, cabezas de pescado y el enjambre ensordecedor de moscas, yacía el pequeño cuerpo del recién nacido que tiempo después sería bautizado como Jean-Baptiste Grenouille. La mujer esperaba que la criatura muriera, pero la criatura tenía otro deseo y en consecuencia actuó. Solo diré que el intento de infanticidio se convirtió en un consumado matricidio. El pequeño Jean-Baptiste creció yendo de un lugar a otro. Se convirtió en el objeto de burlas y de temor. Un don poco común alimentó su introversión y la creación de un mundo interior en el que su curiosidad y dominio era absoluto. Los olores le dieron sentido a su existir. Y el 1 de septiembre de 1753, a los 15 años, su vida adquirió sentido de propósito. La muchedumbre se congregó para celebrar el aniversario de la ascensión al trono del rey, y Jean-Baptiste caminaba por las calles de París en busca de un aroma atractivo para incluir en su especie de biblioteca interna. Y fue entonces que lo encontró. Aunque, para ser justos, debo decir que la encontró. Impulsado por la euforia, Jean-Baptiste persiguió a la joven de rostro pecoso, labios rojos y grandes ojos verdes. Estrangularla solo fue un recurso para alcanzar algo superior, su aroma, y de paso abrazar la posibilidad de ser alguien más. Su ser se llenó del deseo de apropiarse del olor de los hombres y de convertirse en el perfumista más grande de todos los tiempos. En el fondo, anhelaba controlar a los hombres, subyugarlos a su dominio. La fantasía exigía convertirse en realidad y cualquier costo era pequeño. Con el paso de los días y las semanas, Jean-Baptiste se convirtió en un hábil perfumista. Aprendió las técnicas y el arte para arrebatar la esencia odorífera de las cosas y de las personas, en particular de aquellas jóvenes cuya esencial belleza descansaba en la intangibilidad de su aroma personal. Suskind plasmó en su libro La travesía de Jean-Baptiste sus planes, sus métodos para pasar desapercibido. No valían precauciones, vigilancias o engaños. Jean-Baptiste tenía claro su objetivo y no se iba a detener por nada. Sus víctimas, 25 bellas adolescentes, murieron a causa de un sorpresivo e incluso indiferente e impersonal golpe en la cabeza. Luego, con total parsimonía y eficacia, extrajo el aroma de cada una de ellas y lo conservó en pequeños recipientes que guardaba con recelo. Estos recipientes eran la expresión de su triunfo y también de su deseo: crear el perfume por excelencia, uno con el que deberían amarle cuando estuvieran dentro del círculo de su aroma. No solo aceptarle como su semejante, sino amarle con locura, con abnegación, temblar de placer, gritar, llorar de gozo sin saber por qué, caer de rodillas bajo el frío incienso de Dios solo al olerle a él, Grenouille. Sí, esa era su motivación.
El 15 de abril de 1766, Jean-Baptiste contaba con 28 años. Su travesía había llegado a su fin. Pese a sus esfuerzos, fue capturado y condenado a morir por descoyuntamiento, algo tan doloroso que de algún modo se esperaba que su sufrimiento valiera la vida de las adolescentes que había asesinado. No obstante, Jean-Baptiste aún tenía algo por decir y demostrar, así que la forma en que su vida terminó lo dejaré en un espacio vacío en este podcast y se los dejaré a ustedes, lectores en ciernes, lectores curiosos y lectores cómplices. Bueno, hasta aquí un poco de contexto, un poco de la historia de Jean-Baptiste. Ahora vamos con el por qué este personaje nos revela al asesino en serie como quizás ningún otro lo ha hecho hasta el momento, y de paso de una forma elegante, armoniosa y profunda. Demos por sentado que el conjunto de acciones de Jean-Baptiste en contra de las jóvenes se encuentra dentro de la definición de asesinato en serie que vimos en un episodio anterior. Es decir, la muerte de dos o más víctimas en eventos diferentes llevada a cabo por uno o más agresores. Ok, hasta aquí la adecuación criminológica está lista. No quiero detenerme en el modus operandi, solo diré que como ocurre en la vida real, el delincuente va a procurar cometer el delito con éxito, huir con facilidad y evitar que lo identifiquen. Y para todo ello echará mano de los recursos con los que cuenta. De ahí que sea posible inferir en ciertos casos algún tipo de formación técnica o profesional o cierto tipo de historial delictivo. Jean-Baptiste aprendió el arte de la extracción de olores, conocía las técnicas y las herramientas. Todo ello, sumado a su particular y muy especial capacidad, le facilitó atacar sin apenas correr un verdadero riesgo. Por otro lado, están las víctimas. No son pocos los asesinos en serie que tienen en su blanco un tipo específico de víctima: adultos o menores de edad, hombres o mujeres, que tengan el cabello peinado de una forma determinada, que presenten algunas vulnerabilidades muy definidas, ya sea por su estilo de vida, por su trabajo, etc. Solo cada uno de ellos sabe el por qué ese tipo de víctima. Los perfiladores apenas identificamos el patrón y tratamos de usarlo para entender al delincuente. Jean-Baptiste atacó a las mujeres cuyo olor era necesario para alcanzar su objetivo principal. Su aroma era el criterio de selección. Cada vez que Jean-Baptiste le quitaba la vida a una joven, lo que le quitaba era su identidad, pues, para efectos de la historia, la belleza física por la que eran reconocidas y apreciadas era en realidad su aroma y el efecto que éste producía a su alrededor. Su cuerpo, sus cabellos o sus ropas eran intrascendentes. Todo ello podía ser desechado, de ahí que su comportamiento con las víctimas fuera tan instrumental, tan cosificador. Jean-Baptiste no buscaba nada de eso físico. La cubierta física era solo un simple contenedor de lo que deseaba con fervor, es decir, la posibilidad de ser algo. Esto lo hemos visto en decenas y decenas y decenas de casos. Y todo esto viene a decirnos que en muchas ocasiones la selección de la víctima tiene muy en el fondo un criterio simbólico. Jean-Baptiste se llevó algo consigo: el aroma de sus víctimas. En eso estamos de acuerdo. Algunos dirán que se trata de un recuerdo, otros que realmente es un trofeo. Permítanme tratar de resolver esta inquietud. Vamos. Un recuerdo tiene el poder de provocar eso, que recordemos, que evoquemos una situación, un lugar o una persona. Nos evocará emociones y sentimientos,
y eventualmente nos incitará el deseo de volver a experimentar lo vivido. Jean-Baptiste no se llevó el aroma de las chicas para recordar lo sucedido y ya. No, no, no. Lo que llevaba en cada uno de los recipientes, el aroma de sus víctimas, era un diminuto, aunque muy poderoso, trofeo. El trofeo tiene un significado de que hubo una victoria y fue el resultado de una competencia, de una lucha. Piensen en esos horribles y nefastos trofeos de caza. Cada pieza que se exhibía y colgaba del animal era la demostración de la supuesta superioridad del hombre sobre la naturaleza. Déjame plantear un ejemplo menos horrible. Esa pequeña estatua o medalla que obtuviste tras una competencia deportiva o de baile o académica o de cosplay o lo que sea, ese objeto es la representación de tu victoria sobre otro o sobre otros. Tú les venciste y estás por encima de ellos. Ese objeto te recuerda, claro, lo que viviste, pero más aún, te grita que lo lograste y en consecuencia funciona como una especie de refuerzo positivo que te impele a continuar, entre comillas, a seguir obteniendo victorias. En ese orden de ideas, el trofeo para un asesino en serie es por un lado un ancla al pasado y una palanca hacia el futuro. Dennis Rader o John Wayne Gacy tenían los documentos de sus víctimas. Luis Alfredo Garavito guardaba recortes de periódico. Harvey Gladman las fotografías de sus víctimas. Jeffrey Dahmer partes de cuerpos. Jean-Baptiste el aroma de sus víctimas. Para todos fue lo mismo, una demostración de superioridad sobre otro ser humano, más allá del componente sexual que pudo estar inmerso en los casos, pues la agresión de este tipo no hace más que enfatizar ese deseo de control y dominio sobre el otro. Por último, recordemos que Jean-Baptiste deseaba crear con los aromas de sus víctimas el perfume por excelencia, la esencia para convertirse en un dios amado y venerado. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que él fue en su corta vida. Durante años fue un don nadie, un paria, una sombra apenas percibida, un hombre descartable y olvidable. Pero todo cambiaría con su creación, el fruto de su esfuerzo y trabajo constante. Y es en este punto que el eufemismo alcanza su máxima expresión. Me adhiero a la tesis del profesor Vicente Garrido, quien hace tiempo señaló que el asesino en serie pretende con los asesinatos convertirse en otra persona, ser alguien diferente de quien es y acabar de esta forma con un tipo de vida que se le antoja intolerable. El deseo de cambiar la desafortunada realidad que vivía, ese deseo intenso de ser diferente, esa fantasía poderosa fue alimentándose desde los primeros años en Jean-Baptiste y fue a través del homicidio que encontró la válvula de escape hacia la realidad, con las consecuencias de muerte y desolación por generaciones que hoy en día vemos en docuseries, noticias, libros y novelas. Yo lo sé. No es un abordaje tradicional acerca de las motivaciones de un asesino en serie. De hecho, la tesis de Vicente Garrido tiene muchas más aristas que, en todo caso, subrayan lo expuesto. Sé que no estoy hablando de una motivación sexual, de venganza, de lucro, que es lo que usualmente uno refiere en estos casos. Sin embargo, esta explicación resulta coherente con la casuística en el plano de la realidad y muy, muy al lugar con Grunuil. De ahí lo particular y fascinante de esta creación de Suskind. Él logró plasmar lo que yace en la mente del asesino en serie, su relación con el mundo, un modus operandi y una firma
que no está muy lejos de las realidades. ¿Acaso Susskind sabía lo que estaba escribiendo? ¿Hubo un conocimiento particular o fue una mera y profunda intuición artística lo que lo llevó a construir como lo hizo a Jean-Baptiste? No lo sabemos. Lo único cierto es que este personaje es un eufemismo sin igual del asesino en serie, que como lo diría Susskind, es un ejemplar de la especie que solo podría surgir en esta época enferma y desorganizada. Hemos llegado al final de esta barra criminológica y te agradezco de corazón que hayas hecho parte de este episodio. Como siempre, te invito a dejar tus opiniones, a compartir este contenido y si quieres ser un fiel escucha de esta barra, no olvides suscribirte. En realidad, tu apoyo es fundamental para continuar con esta labor. Así que te espero. Mientras nos volvemos a encontrar, mis mejores deseos van para ti y para los tuyos. ¡Chao!